Buenos días, mi nombre es Alejandra Rodríguez Alemán. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del 26º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares la acogida para poder trasladarles mi ponencia temática titulada Violencia de Género y Sinhogarismo, Interseccionalidades en Canarias. Bien, es importante situar dónde se desarrolla esta investigación. Les acabo de trasladar que les hablo desde Gran Canaria, desde las Islas Canarias, concretamente desde Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de la isla de Gran Canaria y es una de las dos provincias de este archipiélago canario, de la otra provincia, Santa Cruz de Tenerife. Pertenecemos a un archipiélago compuesto por 8 islas que estamos ubicadas en el Océano Atlántico, justo en línea recta con la África continental a 97 kilómetros y a 1.701 kilómetros de la península ibérica. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, pues estamos consideradas una de las 9 regiones ultraperiféricas, ¿no? En esa Macaronesia. Bien, para concebir el contexto de esta investigación es necesario tener en cuenta el concepto de exclusión social y entender que es un fenómeno que únicamente puede existir en presencia de una condición previa y necesaria, como decía Castell, que es el trasfondo estructural, ¿no? Es decir, esas relaciones desiguales de género. Yo aquí en esta investigación y sobre todo en la línea de este congreso, lo que hago, aparte de interseccionar realidades, yo me he formado como trabajadora social y como socióloga, entonces lo que hago también es interseccionar o hacer un juego interdisciplinar de estas dos disciplinas, ¿no? A la hora de realizar un análisis desde lo más micro hasta lo más macro de la realidad, ¿no? Bien, continúo. Es importantísimo mantener esa mirada estructural donde no podemos culpar a las personas directamente de esa situación, de esa problemática que les ha llevado a la exclusión. Habría que ir más allá, ver qué es lo que a nivel estructural ha pasado, ¿no? En ese sentido, las mujeres, que son las protagonistas de esta investigación, pues constituyen ese grupo poblacional de difícil acceso por el tema de que ellas no es que no existan, sino que se invisibilizan en la calle. Ellas forman parte en esa categoría de etos, ¿no? Que hace FEANSA, de esas subcategorías de sinhogarismo, donde ellas buscan salir de la calle para estar más protegidas y no sufrir no solamente agresiones físicas a las que teman a los hombres, sino agresiones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, o sea, se busca ir más allá y visibilizar a estas mujeres, ¿no? Que parece que no existen, pero están ahí. Entonces, hasta ahora lo que dicen Link y Pelham, ¿no? Es que sobre todo pues las investigaciones se han centrado en los aspectos más individuales de las experiencias y no se ha tenido en cuenta pues esa dimensión más estructural y esos determinantes sociales que inciden en estos procesos de exclusión. Bien, hay que pasar por esos antecedentes y ese estado actual del tema. Aquí tenemos toda la normativa que sobre todo enmarca a lo que es el fenómeno del sinhogarismo, la exclusión residencial y la violencia contra la mujer o la violencia de género como la conocemos en España a partir del 2004. Me encantaría ir detallando qué es lo que va aportando cada una de estas normas, pero no me da tiempo. Entonces, bueno, se queda aquí para que ustedes un poco pues lo tengan en cuenta. Sí que es importante, pues eso, ¿no? Hacer una reflexión sobre que están contempladas a nivel internacional, que el corpus legislativo que se tiene en cuenta parten de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y que, bueno, por una parte se intenta asegurar lo que es el derecho a una vivienda digna y por el otro lado es que no se vulneren los derechos de las mujeres por el hecho de, por esta condición de género, por el hecho de ser mujer. A nivel legislativo hay una ampliación, sobre todo en ese convenio del Consejo de Europa sobre la prevención en el 2011, ¿no? De la violencia contra la mujer, y es que ratifica España, y es que aparecen muchas más manifestaciones de violencia contra las mujeres que en la ley orgánica de España no estaba. Y entonces, pues bueno, importantísimo, ¿no? Lo dicho, se contempla la normativa a nivel internacional y se aterriza en lo que es a nivel de la isla, a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias. Incluso a nivel de, como ven, en
en el plan estratégico de atención integral a personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria, que se me puso en 2 celdas, pero va en 1, ¿no? Bien, continúo. Lo dicho, por la parte de la izquierda hablamos de exclusión residencial extrema, sinhogarismo. Vemos como Canarias es una de las comunidades autónomas que mayor porcentaje de población en exclusión presenta. Fíjense cómo en el 2019 era la tercera, o sea, ocupaba la tercera posición de la comunidad autónoma a nivel nacional, más pobre a nivel de España, ¿vale? Y ahí están nuestras mujeres, esas mujeres que están en los márgenes de la sociedad, que pasan desapercibidas, que están estigmatizadas y que son invisibles. Por otro lado, España, que desde el 2003 pues crea esa definición de violencia de género, entendido esa violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, contabiliza a las mujeres entre el 2003 y 2020, fíjense cómo tenemos un saldo de 1.076 mujeres a nivel nacional, de las cuales 96 eran mujeres canarias, ¿vale? Ahí Canarias en el 2020 se convirtió también en la 5ª comunidad autónoma de España con más mujeres asesinadas. Tenemos que recordar que la violencia de género es un fenómeno que está totalmente también infrarrepresentado e infradocumentado. Solamente esas asesinadas son la parte de arriba de ese iceberg, ¿no? que vemos, que son esas actas de defunción, pero no sabemos todas las mujeres que sufren violencia en silencio, que no son capaces de identificarlo, ¿no? En este sentido tenemos que interseccionar estas dos realidades, ¿vale? De sinhogarismo y de violencia, para ver cómo impactan en la salud física y mental de las mujeres, y no olvidar que la violencia contra la mujer es una de las causas por las que enferman, una de las causas de morbimortalidad en algunas regiones y grupos de edad del mundo, ¿no? Bien, es importantísimo entonces tener en cuenta, cuando hablamos de las intersecciones y de la teoría de la intersección de Crenshaw, hablamos de esos diferentes ejes de dominación y de subordinación y esas matrices de opresión de género y sexualidad. Entonces es necesario repensar la discriminación, como decía ella, no desde arriba, sino desde las diferentes y diversas y plurales formas de discriminación en las que vive la población oprimida. Y esto es lo que busca esta investigación, ¿no? Ir desde la parte de abajo, desde a pie de terreno con las mujeres, en el trabajo de campo con las mujeres, ¿no? Y ahí un poco, pues, ver todo lo estructural. Entonces, bien, aquí se interseccionan estas dos realidades desde un análisis multifactorial. La investigación, como ya hemos dicho, como hemos apuntado, se concibe desde una visión estructural atravesada por la teoría de la discriminación interseccional y apunta a lo que es esa pluralización de posiciones de poder dentro de la estructura social, ¿vale? Esa estructura que debe intentar reflejar las experiencias vividas que evidencian esas formas de opresión, ¿no? Bien. Tenemos en ese marco teórico, por un lado, pues esa estructura que genera nódulos de opresión, de opresiones diferentes y diversas, y por el otro lado esas interpretaciones subjetivas que producen las mujeres que se encuentran en estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es la novedad del trabajo propuesto? Pues es una investigación que apuesta por el compromiso social y la justicia social. Cuando se ha hecho una revisión bibliográfica no he conseguido detectar pues sobre el fenómeno del sinhogarismo en Canarias desde esta perspectiva estructural e interseccional nada, ¿no? Entonces, bueno, como sostienen también Anderson y Pasarela, el tema de la violencia que sufren las mujeres y sobre todo las mujeres que están en una situación de sinhogarismo es muy incipiente, ¿no? Entonces, el problema de investigación lo que hace es preguntarse cómo se interseccionan y cómo ha impactado en la vida de las mujeres que se encuentran en situación de sin hogar y continúan experimentando esa violencia de género. ¿Vale? Entonces, sobre todo en esta realidad, con estas peculiaridades socioeconómicas que hemos mencionado. La investigación, como no podía ser de otra manera, pues está inspirada en el enfoque de derechos. Estamos hablando de que es indispensable velar porque los procesos de desarrollo se canalicen hacia las metas de los derechos humanos. Y bueno, entre las novedades, pues, sobre todo, se busca recoger las voces de esas personas, de esas mujeres excluidas y violentadas, con la esperanza de reducir el sufrimiento que se ha instalado, que han normalizado en su cotidianidad. Por el otro lado, se busca cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, los ODS, ¿no? El número 5.
que propone acabar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y las jóvenes en todas partes y erradicar pues lo que es todas las formas de violencia contra la mujer y por último pues contribuir al logro de esos objetivos para visibilizar esta realidad y luchar contra la pobreza extrema, la desigualdad y la injusticia que figuran en la Agenda 2030, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y el planteamiento de la investigación? Pues bueno, el general es valorar el impacto de las intersecciones de las violencias de género en las mujeres que viven en situación de sinhogarismo en Canarias. Y como objetivos específicos tenemos, en primer lugar, identificar los factores estructurales y las intersecciones que llevan a las mujeres al sinhogarismo. Como objetivo 2, sondear las violencias que en situación de sinhogar siguen soportando estas mujeres y como objetivo 3, dar visibilidad a las consecuencias que el impacto de la violencia de género en sus diversas manifestaciones tiene en la salud de estas mujeres y en la comunidad. Sobre el planteamiento, pues sobre todo se busca explorar el problema en profundidad, desde la visión estructural, interseccional y vivencial, ¿no? Estamos hablando de que la situación de sinhogarismo es un fenómeno, ya decíamos antes, difícilmente cuantificable, ¿no? Hay muy pocos datos y los que hay están incompletos y sesgados. La mayor parte de las administraciones desconocen qué cantidad de sus ciudadanos y ciudadanas están en situación de sinhogarismo. El sinhogarismo femenino es más difícil de medir aún porque es menos visible, ya lo decíamos antes, y es más complejo, ¿no? La forma más adecuada y eficiente de acceder a estas mujeres se valoró que era entrando con ellas en contacto a través de esos recursos que la apoyan en esa situación de brindarles un recurso alojativo, ¿no? Bien, ¿cuál ha sido la metodología? Pues eminentemente cualitativa, se han recogido esas voces de las informantes. Esta metodología se inserta en el paradigma interpretativo que busca establecer una relación entre la teoría y la investigación abierta. A día de hoy todavía se están recogiendo experiencias vitales con un planteamiento holístico, estructural e interseccional, analizando pues todas las variables que se ponen sobre la mesa desde este marco que hemos establecido. Lo dicho, tiene un carácter simultáneo entre la recogida y el análisis de datos. Permite construir proposiciones teóricas a partir de los datos recabados. De las narrativas se recurre a la teoría fundamentada. La metodología es inductiva, no precisa hipótesis, se apoya en un procedimiento flexible que permite pues, comprender a las personas y a las mujeres en el marco de referencia que ellas mismas facilitan. Se está haciendo a través de la entrevista biográfica o historia de vida, ¿vale? Y se utiliza la técnica de la conversación, y el uso de esta técnica lo que hace es que permite después hacer un análisis estructural y categórico a través de códigos y categorías para poder proceder a la búsqueda de similitudes y diferencias entre los distintos relatos, ¿no? Bien, el plan de trabajo. Pues bueno, el plan de trabajo, el universo de este estudio, ya decíamos que era la población femenina que se encuentra en situación de sinhogar, ¿vale? En las Islas Canarias, la muestra se ha tomado en la capital de la provincia de Las Palmas, más concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. La muestra se caracteriza por la existencia de homogeneidad en su composición, al tratarse de mujeres sin hogar, con experiencias de violencia de género, pero también por su heterogeneidad en lo que a las características personales de ellas se refieren, ¿no? Por eso se busca, pues, en esa homogeneidad y heterogeneidad que haya una representatividad. El método de elección de las unidades del universo pues se basa en el principio de representación socioestructural. Cada miembro que se ha seleccionado pues representa un nivel diferenciado que ocupa la estructura social del objeto de investigación, ¿no? Una vez que finalice de recopilar todas estas narrativas y termine también con las transcripciones, pues se seguirá con una identificación de todas las unidades para asignarle esos códigos que decíamos, establecer conceptos, categorías y finalmente integrarlos a partir de los datos para poder construir hipótesis teóricas plausibles, ¿no? Una vez que termine de hacer estas entrevistas, pues se recurrirá al programa Atlas-T, que facilita pues esta tarea de organizar, reagrupar y gestionar la información recabada. Bien, ¿cuál es la situación actual de la investigación? Hasta este momento se han desarrollado 11 entrevistas de las 16 previstas inicialmente.
Todas las mujeres que han participado de la investigación lo han hecho a través de la colaboración e intermediación de las entidades sociales que trabajan con estas personas que están en una situación de sin hogar, ¿vale? Las que les dan respuesta a su necesidad alojativa. ¿Qué pasa? Que en el desarrollo de las entrevistas era muy importante, aparte de cumplir con la muestra, había que tener mucho cuidado con unas consideraciones éticas previstas inicialmente, ¿no? Con ello nos referimos a no solamente lo científico, ¿vale? Al rigor científico que hay que cumplir, sino al respeto a cada una de estas mujeres, con cada una de estas realidades, a que se podrían encontrar divergencias en los valores y los intereses, tanto entre las mujeres entrevistadas como por parte de la entrevistadora, y bueno, era evidente que, aunque no sabíamos qué tanto, ¿no?, que enfrentar a estas personas desconocidas a preguntas que requieren una apertura emocional y un grado elevado de sinceridad, pues fuera tan importante, ¿no? Entonces, bueno, esto era muy importante en el sentido de que no podía llevarse o sea, de que tenía que tenerse mucho tacto con estas mujeres, ¿no?, a la hora de ser muy respetuosas con lo que estaban contando y de que no se incurriera en una mala experiencia, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, en ese sentido, se cree que el perfil de la investigadora, de la doctoranda, que es trabajadora social y socióloga, que lleva 16 años vinculada a la intervención y a la formación sobre violencia de género, pues ha ayudado muchísimo a la hora de poder introducir a estas mujeres, de conducir la entrevista y de poder cerrar de forma que ellas pues no quedaran mal emocionalmente, sino que quedaran incluso agradecidas, a pesar de haber contado pues unas historias vitales muy poco convencionales y muy complejas, ¿no? Bien, ¿con qué dificultades me estoy encontrando ahora mismo? A la hora de acceder, sobre todo, aunque estamos enfrente de África, y por lo que me dicen las asociaciones con las que he contactado, el tema de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado y las mujeres que están en una situación de, sobre todo, de explotación sexual, es el tema del tabú y del miedo. Entonces, bueno, está siendo complicado acceder a ellas, pero se va a intentar por todos los medios para que esas realidades queden evidenciadas en esta investigación, ¿no? Esas mujeres que, a pesar de haber sufrido por este tipo de situaciones de violencia, además han pasado por una situación de sinhogarismo, ¿no? Y bien, hasta aquí llega mi exposición. Espero que les haya gustado y poder publicar pronto para que conozcan los resultados de esta investigación que está resultando bien interesante. Muchas gracias por su atención y buen día.